este momento. Aquí se enfría un poquito. La seguridad social tiene una evolución histórica que puede ser considerada desde el punto de vista solamente argentino, que es casi la segunda parte, pero tiene una evolución histórica que se remite inclusive a los procesos históricos más antiguos que hemos tenido en cuenta cuando hemos estudiado historia y demás. Estuve viendo hace muy pocos días algunos videos que publicó el Centro de Estudiantes en una aplicación que se llama Spotify, que lo hizo un estudiante que realmente lo escuché con mucha atención y me pareció muy, muy valioso. Así que la felicito a la estudiante esta, a una señorita, cuyo nombre ahora no me acuerdo, y al Centro de Estudiantes porque es una muy buena oferta y un elemento de estudio para todos ustedes. Ella comenzaba hablando, y esto me parece importante tenerlo en cuenta, dividiendo en cuatro etapas la historia de la seguridad social. En primer lugar, yo voy a culminar de alguna manera recordando cuál es el concepto de seguridad social, el concepto de derecho a la seguridad social. La seguridad social es, lo recordamos en todo instituto que estudiamos, es una parte de una política que el Estado ha tomado como propia, le ha dado permanencia en el tiempo y se conoce como política pública. La política pública donde apunta la seguridad social está vinculada a brindar coberturas de contingencias que tienen un valor social importante y que toda la sociedad quiere tutelar. En el caso del sistema previsional, básicamente las contingencias que va a abarcar, en primer lugar, la primera, la más importante, tiene que ver con la mayor cantidad de personas que están vinculadas a este tema, y es la contingencia vejez. Es decir, la vejez es considerada un proceso biológico por el cual todas las personas vamos con el transcurso del tiempo perdiendo la capacidad de autosustentación para generar nuestros ingresos que nos permiten subsistir a nosotros y a nuestro grupo familiar. La vejez es eso, es un proceso natural, biológico, que en general transcurre, en muchos casos, en sincronía con la decrepitud del físico, y a veces no, pero de todos modos, así ocurre la vejez. Así se define a la vejez, como el transcurso del tiempo que genera la pérdida de la capacidad laboral de las personas y por ende la capacidad de tener un ingreso que nos permita nuestra autosustentación y de nuestro pequeño o gran grupo familiar. ¿Cómo podría analizarse un hilo histórico de la seguridad social? Hay una primera etapa, que es una etapa, digamos, llamémosle prehispánica, que lo que nosotros tomamos en cuenta es la etapa previa a la conformación de la nación argentina, por eso lo llamamos prehispánico, donde lo que se conoce, nosotros estamos viendo los precedentes de lo que es hoy la seguridad social. Nosotros vemos ahí algunas normativas vinculadas a lo que se conoce como el derecho indiano, la época prehispánica, donde las coronas, nosotros la vinculación del territorio del Virreinato del Río de la Plata está, del que hace unos días, el 25, celebramos nuestros 210 años de independencia, la corona británica, la corona española, perdón, tenía sobre el Río de la Plata la proyección de su propia normativa de aplicación de su territorio insular. Entonces, ¿qué es lo que tenía en la corona española? ¿Qué instrumentos tenían? Básicamente tenían lo que ellos conocían como pensiones y montepíos, en los cuales se asistía por parte de la corona española, y en este caso por parte de la proyección de la corona en nuestros actuales territorios, básicamente de pensiones que no tenían otra razón de ser que el acompañamiento a algunas personalidades privilegiadas de la corona que querían asistir o bien a un grupo de familia que se había desintegrado por la muerte por ejemplo, de un soldado español, o que habían sido desheredadas o desterradas de lo que era la corona, el territorio de la corona española en la península ibérica de hoy. Entonces, este contexto normativo tiene que ver con los años que transcurren hasta la sanción en primer lugar, de la independencia argentina en 1816 y la sanción de la Constitución Nacional de 1853.
¿Por qué lo menciono esto? Porque antes de esto hubo 2 o 3 proyectos que tuvieron una impronta histórica que es importante recordarlo. Por ejemplo, yo menciono 2 y me voy a apurar porque no quiero que me quede corto el plazo. Uno tiene que ver con el proyecto de Asamblea de 1813. El proyecto de Asamblea de 1013 en realidad es un proyecto de independencia y un proyecto constituyente que no tuvo un resultado como lo pretendieron quienes lo impulsaron. Fíjense que la Asamblea del año 13 tiene 2 o 3 cuestiones que son constitutivas de lo que es una nación y luego, inclusive, van a ser parte de estas cuestiones que son tomadas en la Reforma 1853. Yo cito siempre 2 ejemplos en este tema y que tienen que ver con la evolución inclusive sociológica de lo que va a ser la República Argentina y la conformación de las distintas condiciones y idiosincrasias de los pueblos que habitan nuestros territorios. Cito 2 casos. Uno, la Asamblea del año 13 establece que es derecho de las Repúblicas Unidas del Río de la Plata acuñar su propia moneda. El acuñamiento de moneda es una de las características que hace una nación. Una nación sin moneda pierde uno de los requisitos característicos de lo que se conoce como la soberanía. Más allá de los conceptos que hoy se están extendiendo de aplicación del término soberanía, desde el punto de vista constitucional, una de las soberanías, las 2 soberanías más importantes son la soberanía territorial, la soberanía política y que lleva implícita la soberanía monetaria. La soberanía monetaria parte de 1813, no después, antes de 1853, ya nuestro territorio tenía soberanía. Y también tenía un mensaje muy importante para las sucesivas generaciones, que es decretar la libertad de vientres. La libertad de vientres tiene muchísimo que ver en toda la etapa posterior del crecimiento como país y que tiene que ver con una mirada de un modelo de seguridad social que luego Argentina lo toma. Argentina regula la seguridad social no para nacionales, sino para habitantes. Este es un concepto que para mí tiene su origen más remoto allá en 1813. Pero voy a avanzar un poco más. Con la sanción de 1853 de la Constitución Nacional comienza la segunda etapa de esta evolución rápida que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque por primera vez el constituyente establece la posibilidad de que los 2 poderes del Estado, 2 de los poderes del Estado, con acciones políticas, me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, pudiesen expedir prestaciones graciables. Y inclusive hay alguna serie de casuísticas, hablan de los herederos o los descendientes de quienes hayan participado en la guerra de la independencia, y luego en el Poder Legislativo se le permite la potestad de otorgar pensiones a aquellas personas que estén en estado de vejez, de necesidad y demás. Este es la primera referencia normativa que nosotros tenemos en materia de previsión, no de seguridad social, de previsión en la Constitución de 1853. Esta segunda etapa, yo la extiendo hasta fin del siglo XIX. ¿Por qué? Porque a final del siglo XVIII, se producen la sanción de 2 leyes que para mí son muy, muy importantes. Y esto me parece que una es fundante del perfil educativo argentino y la otra tiene que ver con el Poder Judicial. La ley 870, que es dictada como primer norma que regula la prestación jubilatoria de los magistrados del Poder Judicial Nacional, todavía no había poderes judiciales provinciales, había en esa época prácticamente eran 4 o 5 provincias argentinas, no había 24 como ahora, con sus respectivos poderes judiciales. En realidad lo que hay hasta ahora es un poder judicial federal. La Constitución, la primer Corte Nacional, esto lo digo siempre, se constituye en 1866, prácticamente. La conforma Mitre en su primera presidencia, en su única presidencia, y conforma la Corte. Y a partir de ahí se están conformando todos los juzgados federales con asientos en las provincias argentinas. Para ellos, que eran magistrados ya mayores, en la ley 870, que es una ley de 1880 y pico, regula por primera vez la prestación jubilatoria por vejez para un sector muy particular, que son los jueces nacionales.
Pero la segunda ley que quiero mencionar, que para mí tiene muchísima importancia, es la ley, es la ley que sanciona, conocida como Ley 1420, que es la ley que regula la educación obligatoria y gratuita para los niños y niñas argentinas hasta la escuela primaria, que es obligatoria y gratuita. Esto es una ley de la gestión de la presidencia de Sarmiento, que es llevada adelante por un docente, Onésimo Leguizamón, que es un docente entrerriano, que lleva adelante esta ley. Y esta ley lo que tiene, no quería hablar del tema educativo, esta ley tiene en sus articulados, por primera vez, un sistema jubilatorio específico para los docentes de la República Argentina. Esto tiene que ver con una característica también propia de la época. Cuando se produce lo que se conoce como el normalismo educativo, que es el proyecto educativo que lleva adelante Domingo Faustino Sarmiento, que crea las escuelas nacionales con asiento en provincias y en territorios nacionales, lo lleva a cabo con maestras, en su mayoría eran maestras americanas, norteamericanas, que las trae para Argentina, y eran todas mujeres de mediana edad que con el transcurso del tiempo van accediendo a la segunda o tercera etapa de la vida de cada uno de nosotros, que es la vejez. Entonces, para estas mujeres, el Ejecutivo encuentra esta ley, que es la ley 1420, que crea el primer sistema previsional docente. Esto para mí es fundamental, y con esto culminaría la segunda etapa del sistema previsional argentino. La tercera etapa, yo la incluyo dentro de lo que conocemos como el primer sistema orgánico previsional, que comienza en 1904 con la ley 4349, que es la ley que regula precisamente todo un proyecto, todo el marco normativo previsional de los empleados civiles, los empleados del Estado. Imagínense que el Estado Nacional, que había comenzado en 1853, organizándose paulatinamente con la creación de ministerios, de poderes judiciales, de servicios públicos y demás, crea por primera vez un sistema previsional para sus agentes. Y es el primer sistema que tiene regulado más aproximadamente todos los elementos que tiene que tener un sistema. Ámbito de aplicación, prestaciones posibles, cómo se accede, cómo se pierde y cómo se financia. Y por primera vez aparece en el Presupuesto Nacional de 1904 una partida destinada a cubrir aportes y sobre todo contribuciones por parte del Estado en favor de estos pretensos beneficiarios del derecho previsional. A partir de acá comienza en esta etapa de organicidad, yo le denominaría, en realidad es una etapa de organicidad porque se crean todos sistemas orgánicos, pero también es una etapa de pluricreación de sistemas previsionales, porque a partir de esta etapa comienzan el dictado de varias leyes que en realidad lo que hacen es consagrar un sistema propio para cada actividad, que esto tiene por un lado una cuota de razonabilidad para comprenderlo, pero también tiene una cuota de falta de planificación propia de un Estado que está en crecimiento. Cito, por ejemplo, a modo de síntesis de esta etapa, cómo fueron creciendo. La segunda caja, que yo siempre menciono, que tiene que ver, esto en clase lo desarrollo con mucho más detalle, estoy haciendo una síntesis del tema, esto lo quiero aclarar, y creo que en el PowerPoint que está subido al aula, es así, Celeste, ¿no es cierto? Van a encontrar todo este desarrollo mucho más ampliado. Creo que estas frases, estas palabras, este video a ustedes les va a servir para complementar, además del material que está subido en el aula, alguna bibliografía que también hemos puesto a disposición de ustedes. El segundo gran sistema orgánico es el sistema de las cajas ferroviarias, y esto lo menciono porque este sistema de cajas ferroviarias tiene que ver con la conflictividad de la época, producto de los procesos inmigratorios que tuvo Argentina. Argentina tuvo dos grandes procesos inmigratorios, uno hacia el final del siglo XIX y otro al comienzo del siglo XX. Estos dos procesos inmigratorios trajeron incluidos unas prácticas
de tipo gremial, laboral, diferentes a la tradición argentina. Fíjense que esto ocurre, estoy hablando de 1915, donde se sanciona el régimen previsional ferroviario, y luego le siguen una suerte de secuencia de creación de sistemas previsionales que tienen que ver con las actividades. Luego esto viene, ya vuelvo al ferroviario, pero quiero terminar la idea. Vuelve el proceso de servicios públicos, bancarios, luego comienzan a sancionarse regímenes para actividades reservadas, actividades particulares, como por ejemplo periodistas, aeronavegantes, navegantes, industria, comercio, rurales y por último el servicio, lo que se conoce como ley de servicio doméstico. Este es un proceso que lleva la creación de 13 regímenes diferentes, lo cual implicaba 13 normativas diferentes, 13 regímenes diferentes de financiamiento, en fin, todo lo que significa la pluralidad de sanciones normativas, cuando en realidad lo que esto importa es una ausencia de planificación por parte del Estado. Esto es la primera cuestión. Vuelvo al tema, porque este es un tema que me parece importante para lo que va a venir. En 1910, 12, 13, 14, fíjense que es el inicio de la Primera Guerra Mundial y el traslado de muchísimos inmigrantes al territorio argentino. En este momento nosotros estamos viendo un proceso de pandemia y de cuarentena. Les recuerdo que todos los inmigrantes que vinieron en 1914, 15, todos tuvieron que vivir en un proceso de cuarentena obligatorio, en lo que se conocía como el hotel de los inmigrantes, que está muy pegado a lo que era el viejo Puerto de Buenos Aires. Esto lo traigo a colación porque las dos corrientes sindicales que acompañaron a estos movimientos de inmigrantes eran la escuela anarquista y la escuela del Partido Comunista, como dos corrientes que confluyen dentro de la inmigración argentina y que llevan precisamente a un sindicalismo que era un sindicalismo absolutamente combativo y muchísimo más fuerte el sindicalismo posterior y actual inclusive. Era un sindicalismo donde tenía una visión política mucho, mucho más amplia. Esto desemboca en los reclamos y en el reconocimiento de los sistemas previsionales en la Argentina. Yo cuando hablé en la primer clase de la evolución de Bismarck en Alemania, planteé el tema de la aparición de los grandes movimientos sindicales y el reconocimiento de un modelo de seguridad social antes de 1900. Imagínense que esto fue en 1880 aproximadamente, 85, todo el proceso que estalla en Alemania, estamos en Argentina, algunos de los mismos actores europeos, 20, 30 años después, sin tener un instrumento legal que ellos lo tenían antes de venir a este territorio. Esta fue una fuerza, evidentemente, movilizadora, inclusive para el creciente movimiento laboral argentino, que esto luego encuentra una síntesis bastante acercada a ambas posiciones de lo que se conoce como el tercer movimiento, que es la famosa tercera posición, que lleva adelante el gobierno, primero se llama el gobierno laborista y luego es lo que es luego la continuidad institucional y política de lo que es el partido peronista o justicialista. Este es el modelo que el sindicalismo lleva adelante en el sistema previsional. La tercera etapa de organicidad, luego le sigue la cuarta etapa, que es la etapa de lo que se conoce como la etapa de la unificación para culminar en la antigüedad. La etapa de la organicidad tiene que ver con varios procesos que simultáneamente van ocurriendo. El primero de ellos es el proceso de unificación en términos administrativos, en términos de gestión, luego en procesos normativos, y una segunda etapa de la organicidad, de la unificación, se comienza en la década del 90, cuando se vuelve nuevamente a volver a hacer una síntesis de lo que es la administración y una síntesis aún más apretada de lo que es la legislación. Muy rápido. Hay una ley que establece que el sistema de estas 13 cajas van a ser agrupadas en 3 cajas. Las 3 cajas que significan lo siguiente.
Una ley que establece todos los empleos en relación de dependencia del ámbito privado. Un segundo sistema que establece la relación de dependencia de todo lo que es el Estado, el empleo público, los servicios, empresas, poderes. Y la tercera propuesta es la de un sistema previsional para trabajadores autónomos, donde están incluidos todos los autónomos, empresarios individuales y también los profesionales universitarios. Este es el sistema que a partir prácticamente de 1958-59 comienza a crearse como un nuevo sistema previsional. Este sistema previsional unificado se completa con la necesaria dictado normativo que regule estas tres unificaciones. La primera de ellas es la Ley 18037, que regula para las dos primeras cajas, sería la caja de empleados de relación de dependencia privada y relación de dependencia con el Estado, se aplica la Ley 18.037. Y la otra ley de unificación es la Ley 18.018, que regula la situación previsional de los empleados autónomos anteriores, que eran empresarios autónomos, y de los profesionales universitarios. Esta es la síntesis de la organización. Paralelamente a esto, ocurren también otros procesos de regulación y normativización que apuntan en esa dirección y que me parece que en este momento me remito a lo que está asentado en el Power y demás para que ustedes lo puedan tener. A mí acá quiero hacer una aclaración. Me está pareciendo una tiempo restante, 7 minutos me están quedando. No sé si esto está bien o está mal, pero yo por la duda voy a tratar de ir cerrando algunas cuestiones que me interesa señalar. La cuarta etapa es la etapa actual de unificación, donde en el año 1991 todo el sistema administrativo del sistema previsional se unifica en lo que hoy conocemos como ANSES, y a posteriori, en el año 1993, se sanciona normativamente el sistema, de alguna manera, la génesis del sistema actual, que es la Ley 24.241, con las posteriores modificaciones que seguramente vamos a ver, Celeste va a llevar adelante próximamente, que es lo que se conoce como el CIPA. La primera síntesis del CIPA ocurre con la Ley 24.241 del año 1994, que luego sucesivamente es modificado hasta la actualidad. Esto sería una síntesis apretadísima de lo que es el sistema previsional argentino, cómo evolucionó. Dicho esto, voy a dos definiciones de lo que es una pensión, de lo que es una prestación, una jubilación, una pensión, y lo que son los caracteres para luego terminar con estado de jubilado, y veo si alcanzo a ver, no sé, quedan 6 minutos, voy a apurarme, voy a hacer rápido. Bueno, en primer lugar, el concepto que ustedes tienen que acuñar cuando hablen de jubilación y pensión es que es un derecho. Es un derecho previsional a acceder a una prestación que tutela las contingencias que nosotros analizamos, que es vejez, invalidez, en el caso de la jubilación, para aquellas personas que reúnen los requisitos que normativamente se exigen siempre, que son 3: edad, años de servicio y aporte. Yo no quiero hablar del sistema nacional, del policial. Este es el concepto general que ustedes tienen que administrar y tener en cuenta como marco normativo. Es una prestación que se accede del sistema de la seguridad social a aquellas personas que han llegado a una determinada edad o se encuentran en situación de una sobreviniente incapacidad, y el Estado otorga una prestación en función de la edad, los años de servicio y el aporte. Ya voy a ver cómo se define vejez. Y la segunda, que es la prestación de pensión, es una prestación que se le otorga a los causavientes de un trabajador o trabajadora que ya esté jubilado o esté en actividad y fallece. Cuando se produce el óbito de una persona que integra un grupo familiar, se supone que este óbito, este fallecimiento, este retiro del mercado laboral, ya sea como en actividad o estando jubilado, se supone que importa una pérdida del capital familiar para satisfacer las necesidades de cada uno. Frente a este caso, el Estado implementa una prestación que se llama pensión, es decir, es la prestación que se le otorga a todos los causavientes de un trabajador en actividad o de un jubilado con su derecho ya acordado cuando se produce la muerte de este trabajador, lo cual le genera la ausencia de un ingreso a ese grupo familiar.
Estas dos prestaciones tienen que ver con dos objetivos que el Estado tiene que tratar, de que una persona cuando llegue a la vejez tenga la suficiente capacidad para autosustentarse a través de un aporte del Estado, haciendo esa misma aplicación para los causavientes de un trabajador o de un jubilado. ¿Cómo se define la vejez en el sistema argentino? La vejez en general se puede definir de dos maneras, de una manera cronológica o una manera orgánica. La manera orgánica es suponer que vamos a cada uno de nosotros, a una determinada cantidad de años, vamos a ser observados a ver si tenemos o no tenemos aún nuestra capacidad laboral para seguir generando nuestros ingresos. Esto podría ser un sistema tal vez un poco más acotado a la actualidad, a la realidad de cada uno de nosotros, pero por supuesto que sería de práctica imposible por su costo y además por la potencial posibilidad de una arbitrariedad para ser considerado viejo o considerado joven. Frente a esto, los estados, en general, los modelos han adoptado un modelo cronológico de definición de la salud, que es definir un piso a partir del cual un estado considera que la población que está en ese estado se considera adulto mayor y por lo tanto dentro de la contingencia vejez y ser titular de un derecho subjetivo a otorgar una prestación. Esas en líneas generales las dos cuestiones. ¿Qué características me parecen las más importantes? Las que ustedes conocen, ya no me voy a mencionar, voy a hacer referencia en dos o tres. A ver, las personalísimas saben cuáles son. Me interesa el tema de la prescriptibilidad y la irrenunciabilidad. La movilidad está en el artículo 14 bis. Sobre este tema voy a hablar la segunda clase que me quedan 2 minutos 19, así que me voy a apurar. La prescriptibilidad, hay dos aspectos. Uno es la imprescriptibilidad del derecho. El derecho previsional no prescribe nunca, ni tampoco es renunciable. Esto tiene que ver con la dignidad de la persona y la tutela del grupo familiar de los que quedan. Pero sí puede prescribir el derecho que contiene esa prestación si uno no la ha reclamado oportunamente. Creo que la embargabilidad está vinculada obviamente a la tutela a este ingreso del trabajador, reconociendo las excepciones que tienen que ver con las deudas alimentarias o las deudas que tenga con el propio sistema. Con este tema yo voy a cerrar y voy a terminar la grabación un rato antes para que no se me corte, que es lo más violento que hay. Yo me comprometo el jueves que viene, voy a tratar de ir terminando este tema. Vamos a abrir el PowerPoint que tenemos para este tema, yo les pediría que lo vayan viendo y bueno, yo les agradezco la atención, les agradezco a Celeste, como siempre, a Florencia también y a todos ustedes que, bueno, nos estamos viendo el jueves próximo. Buenas tardes a todos. Cualquier cosa, por privado, me mandan una consulta a Celeste o a Florencia y luego lo charlamos. Muchísimas gracias y hasta el jueves.